Hola, ¿qué tal amigos de Camino al Mundo? Aquí nos encontramos llegando a uno de los atractivos más interesantes que tiene esta ciudad de Viena. Vamos a ir hasta el Prater, que es el parque de diversiones considerado uno de los más antiguos del mundo. ¿Cierto, Sole? Bueno, aparentemente, ¿de cuánto? De 1776. De 1776. Es más antiguo que yo entonces, ¿no? No. No, Ah, vos... sí. Ah, sí, vos pensás que sí o no. Mamá. ¿Aló? Bueno, y así estamos recorriendo este lugar en cuyo centro se encuentra la Noria. La Noria, que tiene más de 65 metros de altura y que tiene unos miradores en esas cabinas que ustedes pueden ver. Lo que se sabe también es que fue reconstruida porque durante la guerra, sufrió el bombardeo y se tardó en tiempo récord de reconstruirla una vez que terminó la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Este es un lugar muy clásico para los vieneses. ¿Sabías que antes era un coto de caza imperial? Que acá venían a hacer la caza los nobles. Y como parque, todo este parque que es inmenso, todo el Praterstern, que así se llama, que Stern es estrella, Sí. ¿sí? Después Y vamos ahí está a... el planetario también, no sé si tenga algo que ver con eso el nombre. Puede ser. Ah, mirá. Bueno, más de 250 atracciones tiene este lugar, incluyendo un museo de cera que estuvimos leyendo, en donde está Madame Tussauds. Ah, el museo de chocolate también hay. Ujú. Y también me llamó la atención al leer un poco sobre la historia de este lugar, que tiene, ¿cómo se llama? Que se llama Calafati, que es una mascota que mide varios metros de altura y que es de origen chino. Un señor chino se llama Calafati y es la mascota que la vamos a ver ahora cuando lleguemos de este parque de diversiones. Fíjense ustedes cómo es, el acceso es libre. No tienes que pagar para entrar a él y es todo conservado a modo antiguo, verdaderamente hermoso, y se pueden sacar tickets para diferentes atracciones, ¿sí? Y pueden ver la boletería, todo lo que es la zona del planetario, la gente que va y lo cruza, y mucha gente que también corta camino para ir en dirección a otros barrios de la ciudad a través del Prater. Gran parque de diversiones que cierra en la época de invierno, pero no así algunos centros gastronómicos, ¿no? Que permanecen abiertos todo el año. Y el parque, para transitarlo, está abierto todo el año. Sí. No, y juegos también hay. ¿Algunos juegos hay? Ah, mira. Wow. Ay, no, Es fantástico. ¿A vos te gusta? Contanos un poco, a ver, ¿cómo es? Ajá. Estamos en los primeros días de octubre, el último mes del Praterstern, ya porque en noviembre varios de sus juegos estarían cerrados, lo van adaptando de acuerdo a las características del clima. Y como pueden ver, bares al aire libre. No es obligatorio en esta época del año en la vía pública llevar barbijo. Bueno, de hecho en Austria en vía pública no estuvo nunca así normado. Los autitos chocadores. Vamos a verlos un poco de cerca, Teo. ¡Wow! ¿Te gusta? Es muy loco esto. Vamos a ver la mascota esa que quiero ver.
Bueno, la vista panorámica que tiene este atractivo es en dirección al Donau, que es el gran río que cruza gran parte de Austria y que pasa por el centro de la ciudad de Viena. Esta es una galería de souvenirs y vamos a ver si encontramos a la mascota Calafati. ¿Dónde se encontrará? Yo la quiero ver, la mascota Calafati. Tampoco. Vamos a dar la vuelta a ver si la vemos por allá. Bueno, acá hay una gran montaña rusa. Yo voy a querer subirme a la montaña rusa. Miren la cola que hace la gente para subirse al Riesenbad, Wiener Riesenbad, que les va a permitir una vista panorámica de toda la ciudad, incluyendo el río Donau o Danubio para nosotros los hispanos parlantes. El Museo del Chocolate. Y también de fuego. Mirá, chocolate de ensueños, Teo, ahí. Ah, ah. Los Leones, un clásico también de este país. Bueno, lo perdimos a Calafati, yo no sé si lo vamos a encontrar, pero igual interesante. Allá hay una también. Fíjense la cantidad de gente, los juegos con los cuales están los chicos. Ah, venía a ver este juego de agua que está hermoso ahí. Wow. Fíjense qué linda esta construcción.
Estamos frente al castillo embrujado. Teo, el castillo embrujado. Te da mucho miedo. Muy bien. Miren lo que son esas maquinarias que tienen más de 100 años. Impresionante, aquí en el Volare. Este es uno de los parques de diversiones más antiguos del mundo. Fue inaugurado en 1895 como parque completo y se adjudica en la historia de los parques de diversiones el ser el más antiguo, visitado en aquella época por toda la nobleza europea. La Sole volvió a la niñez, le encanta todo esto. El famoso carrusel. Breakdance, un autódromo, a muchas atracciones, verdaderamente tiene de todo para que disfruten los chicos, la familia. Mira, ese tiene como una cortina de agua. Se escuchan voces y lenguas de todo el mundo, ¿viste? Bueno, lo que pasa es que es un atractivo turístico también muy importante. Y es un parque que se mantiene así con ese estilo antiguo. Sentís cuando das vueltas y caminás por acá que estás perdido en el tiempo. Mirá, arquería, Teo, qué bueno. Cómo tiran arcos, ¿viste? Con arcos. Está contento, señor. Ay. El departamento de bomberos, tío, ¿no? Wow. ¿Quieres jugar a esto si tenés una moneda de €1 por ahí a mano? Como que vas tirando agua así a los distintos focos de incendio, ¿no, Teo? Está divertido. Miren qué bueno esas bicicletas con las cuales viajó esta gente, que las dejan ahí, mira, articuladas. Bueno, vamos a ver a Teo en una competencia. Su mamá le va a poner aquí
¿Querés? Una monedita de 1 euro. Él quiere jugar como juega esa niña.